Ahorra hoy el agua que vas a consumir el mañana. Ya saben que la situación, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, que estamos viviendo con el tema del agua nos preocupa y por eso hemos salido de nuestros estudios de Onda Cero La Palma, hemos venido hasta el despacho del consejero de agua, del señor Juan Ramón Felipe, le hemos tocado la puerta de su despacho y por supuesto nos la ha abierto. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Muchas gracias, bienvenido a su casa. En el fondo no es el despacho del consejero, es el despacho del pueblo, el despacho del Cabildo Insular de La Palma, y aquí siempre son bienvenidos y sobre todo para hablar de temas que interesan a la ciudadanía. Consejero, teniendo en cuenta sobre todo el tiempo que estamos teniendo en pleno mes de febrero con esta especie de calima que nos está a todos sofocando, que es muy difícil, se hace poco llevadera, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el periodo de invierno, en la estación invernal cada vez más distorsionada, diría yo. ¿Qué se tiene pensado, consejero, para poder afrontar el asunto, la problemática del agua, teniendo en cuenta que es que no llueve, consejero? No es fácil. Quizás las soluciones tendrían que haber estado ya dibujadas hace tiempo. Y no solamente dibujadas, sino también hechas realidad. En su día se tomaron decisiones importantes, podemos discutir las formas, pero no el fondo. Activar pozos, por ejemplo. Pero no ha sido suficiente. Y hoy en día pues nos encontramos con un problema. Le pongo un ejemplo. A estas alturas, el año pasado, teníamos 2 millones de pipas más almacenadas que hoy en día. Ya eso te da un dato de la situación que estamos pasando mal. Y no hay soluciones milagrosas, salvo que llueva. No te puedes inventar sacar el agua de repente de otro sitio que no existe. Por ejemplo, una desaladora. Tardará un tiempo si nos decidimos a una desaladora. O perforar el túnel de trasvase. Tardará un tiempo. O sea, no hay decisiones inmediatas. Las más inmediatas son el ahorro, que usted hacía una buena introducción, aunque a veces parece que los pequeños gestos no son importantes cuando estamos hablando de grandes volúmenes de agua, pero yo pienso que sí. Si cada uno ahorramos al cepillarnos los dientes, al ducharnos en vez de bañarnos, cerrando el grifo cuando estamos limpiando la maquinilla de afeitar, etcétera, etcétera, se va a notar. Y después están los grandes ahorros, tanto los que pensamos hacer o estamos haciendo desde el Consejo Insular de Agua. Para ello, por ejemplo, hemos licitado una contratación de control de telemetría del canal LP1, 72 kilómetros desde Barlovento a Fuencaliente, para que cualquier pérdida, por el motivo que sea rápidamente detectada y vamos al foco de esa pérdida para actuar inmediatamente. Pero también queremos sacar un contrato, una auditoría de cómo están todos los municipios, las redes municipales, tanto de abasto como de riego. Si conseguimos minimizar las pérdidas de cada municipio y también las del Consejo Insular de Agua, creo que tenemos agua suficiente para no echar en falta esos 2 millones de pipas que ahora mismo no tenemos. Hace un momento, consejero, decía usted, hacía referencia a las desaladoras y decía, bueno, si nos decidimos desde el Cabildo, le pregunto, ¿todavía no se han decidido a contemplar las desaladoras como una alternativa viable? Sí, y creo que lo hemos hablado en alguna que otra entrevista. E incluso aprovechaba y decía la frase, somos valientes. Hasta ahora ha sido pues un proyecto, una idea, y ahora nosotros queremos trabajar. Tenemos en mente dos desaladoras. Una modular, grande, pensando en el futuro, de tiempo, que también con energías alternativas, que es muchas veces lo que encarece el agua, es la producción con energías fósiles, pues con energías alternativas tener más o menos agua rentable a la hora de sacarla del agua industrial, del agua desalada. Y la otra es que una de las 3 desaladoras que estaban en Puerto Nao, con motivo del volcán, para dar agua desde la parte norte al sur saltando la colada, una de esas desaladoras que ahora mismo creo que está en Lanzarote, porque también allá tienen falta de agua, el presidente del Cabildo, junto con el grupo de gobierno, ha solicitado al gobierno de Canarias
que quiere esa desaladora aquí en La Palma. Ha pedido oficialmente que esa desaladora la necesitamos aquí en La Palma. Se ha visto que funcionó en Puerto Nao, en La Bombilla, en la zona del Remo, cuando faltó el agua, y queremos también tener alternativas. Como complemento, también lo hemos dicho en otras ocasiones, complemento del agua industrial, en este caso la desalada, con el agua tradicional, pozos y galerías, túnel de trasvase, lluvias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, consejero, ¿en qué estado se encuentra la capacidad de los embalses de la isla de La Palma en estos momentos, a día de hoy? Ahora mismo estamos en torno al 25%. La laguna Barlovento, que es el más que nos interesa porque es el de mayor capacidad, está en torno al 3%, prácticamente vacío. También lo he dicho, nos sirvió el que estuviese vacío para arreglar en torno a 700 micro roturas y no tan micro, algunas eran también de más capacidad de la lámina, más tamaño de la lámina, y eso está solucionado. Tenemos los tomaderos de agua del entorno de la laguna Barlovento limpios. Hay quien hasta bromeando decía pues que como lo limpiamos, por eso no llueve, por eso no nos entra el agua en la laguna de Barlovento. Pero es preocupante, lo decía, comparándonos con el año anterior, tenemos 2 millones de pipas menos, es decir, 1 millón de metros cúbicos menos que hace un año. Y multiplicamos por 1000 litros que tiene un metro cúbico y se pueden hacer ideas de todo el agua que sí teníamos embalsado el año pasado y que este año no tenemos. Comparando también, no es tanta la diferencia, porque prácticamente esos 2 millones prácticamente son de pipas, son de la laguna Barlovento, es decir, es tan grande la capacidad, tiene un almacenamiento de 1,6 hectómetros cúbicos, 1,6 millones de metros cúbicos, o sea, se nota ese 3% que vienen a ser de 100 a 200.000 metros cúbicos nada más lo que tenemos ahora. Consejero, se lo pregunto porque yo personalmente lo desconozco. En algún momento de la historia, o al menos desde que usted, por ejemplo, entró en política, la experiencia que tiene en el mundo de la política, ¿ha llegado la laguna de Barlovento a encontrarse en ese porcentaje tan bajo, en ese 3%? Yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo, y hemos tenido pues, periodos de sequía, la que tuvimos en el 2020, que el Consejo Insular de Aguas tomó la decisión de activar pozos que estaban olvidados porque no eran necesarios, porque había agua suficiente, pues hubo que activar pozos en el año 2020, y la última mesa de la sequía que se convocó fue en el 2016, y les puedo adelantar a los televidentes de Onda Cero que mañana, miércoles, tendremos otra mesa de la sequía en la que llevamos trabajando mucho tiempo, aunque algún partido político en plan apurado, sabiendo que la íbamos a hacer, porque lo habíamos dicho en un pleno que celebramos justo el viernes antes de Carnaval. Evidentemente no vamos a hacer ni el Día de la Polvacera ni el Día de los Indianos una mesa de la sequía, pues ha pasado esa piñata y ahora tenemos mañana esa mesa de la sequía en la que nos vamos a sentar el mundo privado y el público para buscar soluciones de cara a esa falta de agua que tenemos, pensando en que esto va a seguir mal, seco, sin lluvia, de aquí al verano. Si de repente llueve, nos tranquilizaríamos, pero provisionalmente. Es decir, lo que sí nos está enseñando el tiempo es que, aunque tengamos la suerte de que llueva, es prácticamente un ciclo que va peor y tenemos que obtener alternativas. Llámese túnel de trasvase, ahorro en las pérdidas, almacenamiento para, como vicario, intentarlo llenar también con el agua que transcurre por la caldera Taburiente o de otros lugares de la isla, de galerías de la parte alta como Minaderos. Es decir, ahorro, almacenamiento y eficiencia en la gestión del agua pública va a ser necesario, y tener alternativas, pues como puede ser la desalación. Precisamente desde ASPA, consejero, a través de su presidente, el señor Miguel Martín, han estado muy pendientes de esa convocatoria de la mesa de la sequía, y aprovecho también para preguntarle, aunque a lo mejor es una pregunta que iría más bien enfocada al consejero de Agricultura, pero tratándose de dos consejerías, que son completamente transversales, le pregunto si usted cree que realmente los agricultores en estos momentos o hasta la fecha han sabido regar
de una manera efectiva? Es decir, ¿ha habido ahorro en las formas de riego que hemos tenido en la isla de La Palma? Las personas solemos tener conciencia dependiendo de lo que necesitas. Si eres millonario, pues no valoras el dinero. Si tienes mucha agua y la que te sobra no sabes dónde meterla, la tirabas por un barranco y regabas a manta, es decir, abrías la llave y, bueno, pues como es mía. Pero hoy en día no es así. Los agricultores también se están dando cuenta, primero, que el agua se puede utilizar en otros sitios, el agua me la puede comprar otras personas, el agua es cara, el agua es escasa, es un bien primordial, y todo el mundo está entendiendo otra cosa. Y hemos pasado de riegos a manta a riegos por aspersión, y hoy en día incluso a riego por goteo, y se ha demostrado que sirve, que funciona, que se ahorra agua y se ahorra dinero en el bolsillo del agricultor. Y con las nuevas tecnologías también, que te dicen pues cuándo va a llover, qué humedad hay, con los sondeos que tienen en tierra, te dicen no gastes 5 litros, gasta solo 1, que con eso es suficiente. ¿Sí? Creo que ese es el futuro. Ese es el futuro, porque queremos hacer muchas cosas y todas pasan por el agua. Si queremos hacer un hotel, necesita agua. Si queremos hacer una industria, necesita agua. Entonces, cuanto más ahorremos, más agua vamos a tener para todos. Y todos los sectores económicos son necesarios. La agricultura en La Palma es primordial, pero es primordial también tener el agua de abasto, el agua para la industria y el agua para el turismo. Todo es fundamental. Al final, la isla necesita una economía de escala. En estos días, consejero, leía que desde el Consejo Insular de Agua se sacaba la licitación del control telemático de los caudales y fugas del principal canal de la isla de La Palma, que sería el LP1. ¿En qué nos beneficiaría este control telemático? Bien, en que no hayan pérdidas por mermas, por averías o porque alguien pinchó con una manguera, con un tubo, sin tener los derechos. O sea, nos va a dar un dato de que en esos 78 kilómetros de canal que van desde la Laguna Barlovento a Fuencaliente, cualquier pérdida que se produzca, los diferentes sensores que pondremos a lo largo del recorrido nos van a decir el agua que está entrando de los tomaderos, de galerías, de pozos, de embalses que van entrando a ese canal, están llegando al final. Si por lo que quiera que sea, pues teniendo en cuenta pequeñas pérdidas, la evaporación de la que entró por el recorrido no está llegando al final, algo está pasando. Esa telemetría te dice, está pasando en este tramo, y vas a tiro hecho a arreglarlo. Ahora tenemos mantenimiento de los 3 canales insulares, de los 3 canales del Cabildo, del Consejo Insular de Agua, con controles más arcaicos, más manuales, más visuales, donde ves hierbas, donde ves verde, donde te guías por otras cosas, o porque entra agua y no sale en algún tramo. Hemos también arreglado en las lomadas, por desprendimiento se nos había roto también el canal, ese LP1, y ya está solucionado. Es decir, pero la telemetría te va a dar la ventaja de ir a tiro hecho, de controlar desde tu casa, desde las oficinas, qué agua está entrando y qué agua está llegando al final del recorrido, que es súper necesaria para las plantaciones, para la agricultura de toda la zona de sureste de la isla. Consejero, y por curiosidad, por casualidad, también se están estudiando nuevas búsquedas en materia de infraestructuras para el almacenamiento de agua, pero concretamente en la zona este, porque yo me puse a investigar, no sé si las conclusiones fueron del todo certeras, pero creo que es en la zona donde más precipitaciones se suelen registrar y es donde menos precipitaciones se están recogiendo. Sí, siempre es poco. Pero después hay que tener en cuenta que todas esas infraestructuras hay que mantenerlas. Antes hacía referencia a 700 microroturas que arreglamos en la Laguna de Barlovento. Y se pudo arreglar porque está la balsa vacía. Si estuviera llena siempre, no podíamos arreglar. Se seguía perdiendo o se hacía lo que se hacía en el pasado, que es recircular el agua. O sea, con una bomba volvía para adentro. Pero claro, la bomba está gastando dinero en energía. Cuanto más almacenamiento tengamos, mejor. Bien gestionado, con su mantenimiento oportuno, pero tampoco puede ser excesivo, tiene que ser el justo, porque también son infraestructuras que cuestan dinero mantenerlas. Y al final, en el agua repercute el costo
de lo que tú estás gastando. Entonces, para ser un recurso eficiente, tiene que ser lo más justo posible, es decir, que ni pierdas ni ganes dinero con lo que cobras por esas tasas, ese impuesto que se imputa a los ciudadanos a la hora de llegarles el agua a su casa o a la finca. Consejero, por último, y para no robarle más tiempo, le pregunto cómo nos estamos planteando ese verano que tenemos por delante, porque entiendo que hay que ponerse a trabajar ya e incluso hoy puede que ya sea tarde. Sí, hoy ya es tarde, pero nosotros llevamos trabajando desde diciembre, noviembre, desde que vemos venir que no llueve. Creo que las últimas lluvias razonables, por decirlo entre comillas, fue en noviembre, pero es que encima no fueron en altura, con lo cual la laguna Barlovento prácticamente no recibió nada. O sea, es de media altura. Tienes que plantearte muchas cosas. Pues si resulta que las lluvias no llegan en altura, a la altura del Roque Los Muchachos, y después va bajando y se carga la laguna Barlovento, tendrás que buscar alternativas de elevación lo más baratas posible, con energías alternativas, etcétera, etcétera. Mañana llevamos un documento de en torno a 60 páginas, elaborado por todos los técnicos del Consejo Insular de Agua, con diferentes alternativas. Nos sentaremos con la parte privada, con los agricultores, con los ganaderos, con todas las personas que dependen del agua, dueños de pozos, de galerías, comunidades regantes, y vamos a buscar soluciones. Como repito, magia no hay, tendremos que ir al ahorro y si es necesario incluso la restricción. Agua yo creo que hay, pero en este caso la pública solo es el 10% del agua que manejamos en la isla de La Palma, el 90% es privada. Comprando seguramente habrá agua, lo que pasa es que hay partes que es más fácil que llegue que otras, porque hay sitios que tienen que llegar por gravedad y hay otras que hay que elevarlas, y hay otras que ni elevándolo llegas porque no tienes la infraestructura. Lo vimos en Tijarafe y Punta Gorda en el verano pasado. O sea, tuvimos que inventarnos una toma desde una cajita de la Galería Minaderos Valle, y desde ahí dimos agua a Tijarafe y Punta Gorda, y desde las haciendas, desde una propiedad privada se dio a esos regantes del valle, y luego compensábamos con agua del túnel de trasvase. Cada vez más se tira del túnel de trasvase como si fuera el pozo incalculable, infinito, y también tiene su límite. Si no llueve, no se repone el acuífero. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber gestionar ese agua que tenemos. Ojalá aparezca otro gran acuífero, pero que la realidad es que es un solo acuífero que tenemos en toda la isla. Consejero, muchísimas gracias de verdad por habernos abierto las puertas de su despacho. Mi máximo deseo, yo creo que el de todos nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, es que tengamos este año unas abundantes precipitaciones en la isla de La Palma y a nivel general, yo creo. A ver, y ojalá sea así, que de aquí al verano nos llueva lo suficiente para no estar tan apurados, pero que tengan confianza en el Consejo Insular de Agua, en el Cabildo, en el Grupo de Gobierno que está gestionando ahora esta institución, y también el Consejo, que seguro que vamos a encontrar soluciones para que no pasemos problemas. Muchísimas gracias, consejero, y a seguir trabajando para encontrar esas soluciones. Muy amable. Muchas gracias. Buen día.